Bueno, estamos de regreso en Fútbol Picante. Atención con esto porque la UEFA y la CONCACAF han iniciado conversaciones para impulsar un torneo, una Nations League entre selecciones de la UEFA y selecciones de la CONCACAF. Y ya están estas conversaciones y pláticas con la mira puesta en que se pudiera llegar a dar en el 2028. Quien tiene toda la información y nos va a explicar y desmenuzar todo esta que suena muy bien, esta idea, es Fernando Palomo. Fer, qué gusto recibirte en Fútbol Picante. ¿Cómo estás? Bienvenido. Un placer, ¿qué tal están? ¿Qué sabes, Fer, de esta idea que, insisto, a priori suena muy bien y además suena como a Infantino, mira, no te necesitamos, ¿no? Para mí suena estas dos cosas. Bueno, vamos por partes. Primero, esto lo revelaba hoy en la mañana el Guardian en Inglaterra, publicando que existen ya conversaciones avanzadas entre las dos confederaciones para organizar una competencia conjunta. Cabe aclarar que solo UEFA y CONCACAF son las únicas que tienen dentro de su calendario de competencias a la Nations League. Igualmente, lo que sabíamos también, o lo que nos hemos venido enterando, es que la Confederación Asiática estaría considerando unirse a esta propuesta también, pero esto ya va para otro capítulo, todavía no. El primero sería en el 2028, utilizando las mismas fechas del calendario FIFA que son utilizadas ahora para las Nations League en las respectivas confederaciones, uniría a las más de 90 asociaciones divididas en 4 divisiones, valga la redundancia, 4 ligas, A, B, C, D, las 24 primeras evidentemente ordenadas según el ranking FIFA, por lo que nos compete. Ahí entraría la selección mexicana a jugar con otras como Inglaterra, Francia, Alemania, Escocia. De CONCACAF entrarían solamente Estados Unidos y Canadá en esas primeras 24 selecciones. Se jugaría un formato suizo, 6 partidos, 3 en condición administrativa de local, 3 en condición administrativa de visitante. ¿Por qué aclaro lo de administrativo? Porque podrían llegar a jugarse estos partidos en un solo continente, que se jueguen los partidos en Norteamérica, por ejemplo, que se jueguen los partidos en Europa, los que tengan que jugar en Europa contra europeos, evidentemente México iría a jugarlos al viejo continente. Los primeros 8 de cada liga clasificarían a cuartos de final, de donde saldrían 4 para un Final Four que se jugaría en una sede central o centralizada. Las conversaciones, y por lo que me he enterado hoy de fuentes que están muy cercanas a las mismas, vamos, de gente que se siente en esa mesa, es que la primera edición se jugaría en Norteamérica, Los Ángeles, imaginémonos, ¿no? Sí, Los Ángeles, Las Vegas, Nueva York, estadios grandes, y la segunda edición se jugaría en Europa, Wembley, Bernabéu, Múnich, París, en fin. Eso es hasta ahora donde se encuentran las conversaciones, y lo que antes decías, se puede vivir sin la FIFA, es una organización y es la que rige el fútbol mundial. Se puede vivir sin las ideas de Infantino de vender parte de los activos del valor más importante que tiene la FIFA, que es la Copa del Mundo, a inversores terceros. Sí, se puede vivir sin ellos también. Este torneo, Fer, sustituiría los partidos amistosos internacionales, no los de eliminatoria, pero los amistosos, es decir, ¿se sustituirían por este torneo? Vamos a poner como ejemplo, Adal, esta misma temporada, la ventana FIFA, la primera ventana FIFA es en septiembre y octubre. México va a jugar 4 partidos. Esos partidos serían sustituidos por la fase eliminatoria de liga de esta Nations League, que luego daría boleto de clasificación a los cuartos de final, que se jugarían en la ventana de marzo. Digamos, 6 partidos entre la primera gran ventana, septiembre-octubre, y la ventana de noviembre. Cuartos de final en la ventana de marzo y un eventual Final Four en la ventana de junio. Dependiendo evidentemente hasta dónde llegue una selección mexicana, así sustituiría los partidos amistosos por estos encuentros oficiales. Vamos, que serían 6 partidos garantizados ante rivales de los primeros 24 del ranking mundial. Y luego, si clasifica entre los mejores 6, a cuartos y la posterior semifinal. Y si no, a buscar partidos amistosos en marzo y en junio con otros rivales. Saludos, Fer. Y esto también sería para 2028, ¿no? Que es la próxima planeación de este evento en conjunto con
Si se suma Asia, pues ya estamos hablando de mayoría de equipos en cuanto a votos cuentan, se refiere para las reelecciones o elecciones del próximo trimestre del 2027, en donde claramente también perdería Gianni Infantino si esto sigue sumado de esta manera. Y Fer, también se están buscando sedes neutrales, ¿no? Para que los viajes de los equipos de CONCACAF, del Caribe y de los europeos no tengan que hacer estas, pues ahora sí que misiones para llegar a una ciudad o a otra. Buscarían un punto intermedio justo para que fuera una sede neutral. Eso es lo que se busca, Gus, y este es un muy buen punto, y es donde todavía también se tiene que aclarar y enfatizar que las conversaciones todavía se encuentran en etapa preliminar y que este tipo de temas se tratan, sin embargo todavía no encuentran una solución definitiva, contemplando que evidentemente por las distancias a recorrer, estos equipos situados en las islas del Caribe, por ejemplo, o incluso Centroamérica, que se ubiquen en ligas B, C o D, por ejemplo, y encuentren mayoría de equipos europeos, jugarían esa mayoría de partidos en continente europeo, compensando, imaginaría, esto lo intuyo nada más, no porque lo conozca, que la retribución económica de las taquillas perdidas en aquellos encuentros que tendrían que ser como local sería compensada por los ingresos de los derechos de televisión, que evidentemente pasarían a tener un atractivo gigantesco, ¿no? Incluso pensemos para selecciones que están metidas en la división 4, en la cuarta división, en Europa, selecciones como Andorra, Liechtenstein, San Marino, incluso tendrían mayor atractivo de encontrarse con partidos de mayor competencia para ellos, contra selecciones caribeñas con las cuales de repente tienen una mayor paridad futbolística. El saludo, Fer, entendiendo lo que significa México económicamente para CONCACAF, pero también, si estamos seguros que México está contemplado, ¿a qué me refiero? Cuando vino el comunicado de CONCACAF, la única asociación o federación que se desmarcó diciendo nosotros estamos de acuerdo con la institucionalidad de la FIFA, fue México. Es decir, que aún así CONCACAF lo tiene contemplado a México. No hay pase de factura. Es que México sigue siendo, Dionisio, parte de CONCACAF, no hay vuelta de hoja. Tendría que recibir la aprobación de la propia CONCACAF para contemplar un cambio de confederación, como sucedió en un caso sin precedentes con Australia pasando a la Confederación Asiática. CONCACAF no estaría, creería, por la tarea de dejar a México salir de la organización para irse a CONMEBOL. Lo último que salió, me parece que simplemente de estos clickbaits, alguien escribió algo sin fundamento estatutario porque no conocía los estatutos de la FIFA misma para empezar a escribir semejante barrabasada, y la gente empezó a construir la idea de que México sí podía salir de CONCACAF. No le conviene pero yo no hablo de que salga, Fer. Porque si estamos hablando ahora... Yo no hablo de que salga, yo hablo de que CONCACAF diga, te fuiste por tu lado, ahora te suspendo, sigue siendo parte de la CONCACAF, pero ahora te paso la factura, te prohíbo. Es una postura, sería una postura que no corresponde con, de nuevo, la institucionalidad y gobernanza de una confederación que pretende manejarse en el orden, ¿no? Algo que, si bien errores tiene muchos menos de lo que cometía anterior al FIFA Gate de hace 11 años. No creo que por ahí venga en ningún momento habrá un llamado de atención, puertas cerradas, pero no creo que en ningún momento CONCACAF considere castigar de alguna manera por una postura política que todas las asociaciones están en libertad de tenerla, y lo haga así contra la Federación Mexicana de Fútbol. Hay federaciones en el Caribe que se han ya pronunciado con su favor hacia Infantino. Desconozco ahora mismo, no me viene a la cabeza alguna que lo haya hecho ya oficialmente, pero existen, y ante ello CONCACAF tampoco, intuyo, va a arremeter en su contra. Eso sí, yo sí conozco de asociaciones del Caribe que no se pronuncian contra Infantino abiertamente por una razón, y así casi textualmente te lo digo. Me dicen, en el idioma que ustedes elijan, yo lo diré en español: Fernando, los fondos vienen de FIFA, no podemos ir en contra de quien provee los fondos, al menos abiertamente. Pues sí, definitivamente. Y a México le convendría económicamente también
Fer, amigos. No, y al torneo como tal también. Pero a México, al contrario, se sumaría con más ganas porque pues todo lo que derramaría de televisión y publicidad por esos partidos. Es un win-win, ¿no? México es un ganar-ganar, definitivo. Esto, Fer, de alguna manera... ¿Qué partido vemos, Gus? Sí. Ada, ¿qué partido vemos? ¿México, España o México, Inglaterra, Francia, Bolivia? Italia. Sí, no, de acuerdo. Totalmente. Sí, por supuesto que la idea, insisto, pinta y pinta muy bien. Esto, Fer, antes de despedirte, debilita un poco las aspiraciones de Infantino de esa reelección, es decir, acabando el Mundial vamos a suponer que tenía un, por decir algo, 90% de seguridad de mantenerse en el puesto porque la gente había quedado muy contenta con el Mundial, insisto, por poner un número. Después, con todo el escándalo, baja considerablemente esa probabilidad, ese porcentaje. Con esto todavía se reduce un poco más porque estamos viendo que se están moviendo las confederaciones sin, no quiero decir sin la autorización, pero sí sin la idea, sin el arropo de Infantino. ¿Baja un poco más o no tiene nada que ver? Mira, Gianni Infantino, y miro el reloj ahora y perdón por lo que hago, en 2 horas más o menos va a estar aterrizando en Punta Cana en un vuelo privado para asistir a una invitación de la Federación Dominicana de Fútbol en torno a un torneo juvenil, pero al mismo tiempo aprovechará que se reúne la Unión Caribeña de Fútbol con no otra intención. No creo que vaya a ver a los juveniles en el calor de República Dominicana, sino sentará... me imagino se acomodará tranquilamente en un sillón bajo aire acondicionado, tratar de convencer a los caribeños a apoyarle. Esta medida, sin duda alguna, muestra la fuerza que tiene CONCACAF por sí sola, sobre todo con su unidad con UEFA, para poder llevar adelante una competencia que evidentemente lo que pretende es derramar, no solo financieramente, sino también deportivamente a la región. Yo creo que Infantino, cuando llegue a suelo caribeño, dirá, bueno, me parece que acá me acaban de dar una bofetada con guante blanco y me están diciendo qué es lo que debo hacer, y lo que debe hacer es retirarse o retirar su candidatura de las próximas elecciones de marzo, si se respeta la institucionalidad, cuando menos dignidad puede llegar a tener, y si no, que dé un paso al costado y se retire de la presidencia de FIFA, porque ha quedado en plena evidencia que con su mandato, desde su mandato, está dispuesto a hacer cualquier cosa como para que el negocio se beneficie y no el juego, porque hablamos de la venta de activos de la Copa del Mundo, pero en el mismo tiempo se nos olvida que, si bien es cierto, entraría intereses externos para vender estos activos, antes de ello también entabló conversaciones con estamentos políticos de un país organizador para que le retiren la tarjeta roja a un futbolista de la selección estadounidense, ¿no? El tema Balogun. Se atrevió a pasarse el reglamento por el arco del triunfo y decir que no importaba hacer un show arrancado por Madonna y teniendo a Justin Bieber en una soporífica actuación, cantando por 30 minutos de un entretiempo que no debe pasar de 15. Inconsulto llegó a tomar decisiones sobre el tema de las pausas de hidratación y las hizo comercializables. Además, esto habla muchísimo de lo que Infantino es capaz de hacer para el negocio del fútbol, pero no por el fútbol en sí. Tú sabes, última pregunta, Fer, ¿sabes si República Dominicana es paraíso fiscal? No, esa si quieres ya no la contestes, pensé que a lo mejor tenía cita con el banquero. Fer, gracias, te mandamos un fuerte abrazo y estamos pendientes, saludos. Otro abrazo, cuídense. Es difícil sacarle una sonrisa al señor Sí, Palomo, lo lograste. Sí. ¿Qué opinas de esta idea, Toño? Que sería una muy buena idea, ¿no? Porque además también hasta le sirve a esta Federación Mexicana de Fútbol, que normalmente se inclina hacia las decisiones económicas, también te ponen, sin descuidar la parte económica que van a poder atender, ahí está. Quieren partidos más complicados, ¿no? Quieren rivales más difíciles, quieren que se fogueen nuestros futbolistas contra mejores jugadores. Ahí está, México siendo parte de esta división 1 cumple con las dos partes. Si se llegara a dar, pues entonces tendríamos que ver México qué va a hacer, entendiendo que la primera edición se dice se jugaría en Estados Unidos, después en Europa. ¿Ya vas a pedir un partido en el Azteca? No, ¿qué va a pasar con los partidos de sumo en Estados Unidos? Claro. Que muchas de las fechas FIFA
cuando se juegan allá. Ese contratito, ¿saben cuándo vence? En 2030, decía. No te preocupes, 2030. Encuentra la manera la forma. la manera de jugar, no en fecha. No, pero lo que dice Dionis es importante. Existe un contrato que se tiene que cumplir. Estoy de acuerdo, tiene que cumplir. Estoy Pero adelantando México a qué va a pasar. encontraría la manera de que no fuera fecha FIFA como lo ha hecho mucho. Siguen siendo 5 partidos al No, año por ese eso. contrato. Creo que ya acabó el contrato. Pero entonces el Acaba problema este acá año. es, si no es fecha FIFA, tienes que mandar una selección mexicana de la Liga MX o Exacto, Liga B. parar la también. liga. Y en el Zoom Y el te dicen, rival tienes también. que traer algunos No, jugadores. van a encontrar la manera. Lo que es una realidad es que desde el CONCACAF Gate, aquel de Chuck Blazer, Jack Boak, Sí, 2015. todo aquel escándalo, CONCACAF se ha profesionalizado y hoy te da certeza de transparencia en su manejo. Si bien el presidente de la CONCACAF es canadiense, Montagliani, pero Estados Unidos rige con su autoridad cada proceso para que sea transparente y no haya ningún escollo del que llegó a existir, que si los caribeños con sus intentos de sobornos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si CONCACAF y UEFA, que Seferín también se ha manejado de manera impecable, organizan esto en conjunto, yo no me imagino otra cosa más que un torneo maravilloso. Ahora es un terrible momento para que México no esté tan alineado con esa CONCACAF que aparentemente también ya se tiene limpió. razón. Somos veletas, nosotros somos veletas. Sí, pero le conviene a todas las partes. Ah, por México supuesto. Entiendo que México No, más por supuesto. beneficiado, pero el Sí. propio torneo también O se sea, le beneficia de hicieron, que le participe hicieron la México, claro. tarea básicamente México y solo tendría que poner su nombre y llevarse Claro. el Y crédito, ¿eh? CONCACAF ya hizo, Preguntar qué día llego. Exactamente. ya compra hizo la las cartulina. Copas Américas del Centenario, que fueron sus primeros modelos de este tipo de torneos que fueron exitosos, bajo otro formato. Ahora sí, y lo decía yo de broma con Diony, pero sí estaría bien que ya, no en el primer ejercicio, pero en los subsecuentes, sí haya algún partido en México. ¿No? Sí habría, un partido. Sí, pero dice que primero no. Sí, primero sería que Estados primero Unidos. solo en Estados Unidos. Ajá. Y luego hablaba Fer también de los partidos que tendría México en Europa en condición de visitante, cosa que tiene demasiado provecho también. Claro. ¿No? Insisto, si esto va avanzando, Sí habría, estaría bueno que también en México se disputara. Sí, Y no necesariamente la seca, ¿no? Sí, en territorio mexicano. Sí, ok. Pausa.